La idea en esta audioclase es poder reflexionar acerca de la batería de test que son más adecuados para la administración en la etapa de preselección. Generalmente o en muchas ocasiones se utiliza la misma batería de evaluación psicotécnica que utilizamos para hacer un informe formal y completo de la persona que se postula a un determinado puesto de trabajo, y en las instancias de preselección, sobre todo cuando son búsquedas masivas o cuando son muchos los postulantes que se presentan a un puesto de trabajo, también administrar el mismo tipo de técnicas. Con el inconveniente es que muchas veces se administran técnicas proyectivas gráficas en forma colectiva. La idea entonces en esta clase es poder reflexionar sobre cuáles serían las técnicas más aconsejables. Nuestro criterio es que se debe trabajar con técnicas diferentes como instancia de preselección que como instancia de evaluación psicotécnica definitiva. Es decir, una vez que se publicó el aviso o más allá de cuál fuera el medio por el cual la persona es reclutada o es convocada para la cobertura de un determinado puesto de trabajo, y la empresa, consultora o profesional particular ha recabado los currículums vitae, digamos, de cada uno de los postulantes, depende a veces el tipo de búsquedas. Hay búsquedas de puestos de base o más operativos, como administrativos o puestos de mantenimiento, algunos puestos técnicos de personal también de vigilancia, en donde generalmente las postulaciones son mucho más cuantiosas en número. Por lo tanto, a veces se requiere hacer una especie de preselección de cuáles serían los candidatos más potables. Esa primera criba se hace primero a través del currículum vitae, en donde, bueno, digamos, se observa el recorrido, digamos, laboral y la adecuación de esa experiencia laboral o de esos conocimientos que tiene el postulante respecto al tipo de tarea que la persona va a realizar. A veces hay puestos de trabajo que no requieren experiencia previa y hay otros en general que sí. También va a depender de que se trate de una búsqueda masiva. Masiva es, por ejemplo, que se presenten más de 100 personas para un mismo puesto de trabajo. Y también depende de cuántos puestos se requieran cubrir. No es lo mismo hacer una búsqueda para cubrir un solo puesto que para cubrir, por ejemplo, 10 o más puestos de trabajo. A veces en el mismo tipo de tarea o a veces en distintos tipos de tarea. Entonces, las técnicas que recomendaríamos, que ahora les vamos a comentar, digamos, en esta instancia de preselección, en donde no siempre se requiere tomar técnicas, pero como decimos, cuando se trata de postulaciones en donde la convocatoria implica mucha cantidad de candidatos, es importante hacer una preselección de aquellos candidatos que se consideren como más aptos o más adecuados para cubrir ese tipo de puesto o función. Después de esta primera preselección, obviamente la instancia que sigue es la de entrevista. Puede haber una entrevista técnica, que es aquella que evalúa la persona encargada del área y especialista en el tema. Por ejemplo, a veces en los puestos de informática, en donde el candidato debe tener determinados conocimientos de programas, etcétera. El área contable, el área de impuestos. Hay áreas que tienen muchas especificidades, sobre todo lo que tenga que ver con tecnologías. Entonces, además de la entrevista laboral que se suele realizar, es importante también esa entrevista técnica. Entonces ya contaríamos con el currículum vitae, una adecuación en cuanto a este screening, nos gustaría llamarlo mejor screening de preselección, de estos candidatos que resultarían como candidatos adecuados para esa tarea. Lo que pasa es que muchas veces puede pasar que un puesto no tenga mucha demanda o no haya mucha gente a lo mejor especializada porque se trata de un puesto muy específico. Entonces son búsquedas menores, entonces ahí no es el problema. El problema es cuando para ese puesto se presenta mucha cantidad de postulaciones. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, acá hay que reflexionar sobre dos temas. ¿Cuáles son las técnicas que uno puede tomar colectivamente? El tema es que muchas veces se toman test como el HTP, casa, árbol, persona bajo la lluvia, y el Bender como técnicas colectivas. Y realmente no fueron pensadas por aquellos que las conceptualizaron como para ser tomadas en esa forma.
son técnicas que requieren de la administración individual, ya que se debe observar la secuencia. Un dibujo, por ejemplo, puede quedar perfectamente plasmado en la hoja y, sin embargo, ser patológica o muy sintomática la secuencia con la cual fue realizado. Por ejemplo, en el caso de la persona, en vez de dibujar, por ejemplo, iniciar por la cabeza y seguir con el resto de las partes del cuerpo, la persona puede iniciar por una mano, después hacer una pierna, pero el producto terminado, el producto gráfico terminado, semeja a un dibujo bien hecho. Y así sucesivamente. En el caso del test de Bender todavía es mucho más problemático, porque el Bender, además de test proyectivo, es un test que permite detectar a veces presencia de psicopatología y de organicidad. Entonces, al ser tomado colectivo, pues también no observamos la secuencia, el tipo de trazo, el ordenamiento. De hecho, también hay otro tema, que en las tomas colectivas, la contaminación entre las personas, porque generalmente están a una distancia más o menos en que se puede percibir lo que el otro está haciendo. De hecho, por ejemplo, alguien puede no haber, en el test de la persona bajo la lluvia, no haber graficado paraguas y ve que otro lo dibuja, bueno, yo le agrego también. Digamos, esto suele pasar. Pero sí es cierto que es una necesidad que en tomas colectivas, a veces, por ejemplo, cuando en las fuerzas policiales o algunas de las fuerzas armadas, en donde se hacen convocatorias importantes y son muchísimos los postulantes para ingresar a esas formaciones, se necesita contar con recursos evaluativos que nos permitan poder detectar si es que hay alguna psicopatología. Es que esta sería la función de estas técnicas de preselección: detectar que no haya organicidad o alguna psicopatología significativa o algún trastorno en la personalidad que pueda después afectar la vida laboral e interpersonal de esa persona si ingresara a la institución o a la empresa. ¿Cuáles serían estas técnicas colectivas? Serían aquellas que también, y ahí está la segunda parte, digamos, el segundo lado de por qué no administrar las técnicas de la batería de base. Sabemos que nuestra batería de base confiable es el HTP, la persona bajo la lluvia, el Bender, el cuestionario disociativo. Después se puede complementar con un test de Philipson, el test de Rorschach o algunos otros. Depende lo que se requiera evaluar. Pero básicamente esa sería una batería. Entonces, ¿por qué administrarla a personas que no se sabe si van a ingresar a esa empresa o a esa institución? Siempre en el hecho, la persona, digamos, que se ve sometida a una batería psicodiagnóstica o psicotécnica, siente determinada carga de ansiedad y determinada movilización. Por lo tanto, al no haber después devolución, porque en general no se hacen devoluciones, la persona puede sentirse afectada en el caso, por ejemplo, de que no ingrese, por toda la fantasmática que puede estar vinculada. Entonces, como técnicas que no generan un gran monto de ansiedad, más que la mínima, digamos, en la persona que se postula para un determinado puesto de trabajo, tenemos, por ejemplo, que se puede hacer una batería con el test del animal, el test de la persona en situación de trabajo, los test de redacción, como los test Mis Manos, el test Yo y el test grafológico. También se puede sumar un inventario de personalidad. Estas técnicas serían las que recomendaríamos para este screening de preselección. Luego, por supuesto, que si esa persona ingresa, se tomaría la batería psicotécnica formal.